Saludos, amigos del misterio. Bienvenidos a un nuevo episodio de historias que nos sumergirán en un reino de terror y suspenso. Comencemos. Historia 1. Hola a todos, mi nombre es Javier y quiero compartir una experiencia aterradora que me ocurrió hace unos años. No suelo hablar de esto, pero creo que es importante compartirlo para que otros estén alerta. Fue una noche lluviosa de invierno y estaba solo en casa. La tormenta golpeaba las ventanas, creando un ambiente sombrío y oscuro que acentuaba la sensación de soledad. Me encontraba en la sala viendo televisión cuando comencé a escuchar un suave susurro. Al principio, pensé que era solo el viento o algún ruido exterior, pero el sonido persistía. Era como si alguien estuviera susurrando palabras inintendibles justo detrás de mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y me giré rápidamente, pero no vi a nadie. La casa estaba vacía, o al menos eso creía. Las noches siguientes, el susurro continuó. Siempre en la penumbra, en la frontera entre la realidad y la oscuridad. Me preguntaba si estaba perdiendo la razón, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Intenté ignorarlo, pero las voces se intensificaban cada vez más, como si intentaran comunicarme algo. Una noche, decidí grabar el sonido con mi teléfono. Reproducí la grabación al día siguiente, y lo que escuché me heló la sangre. Entre los susurros, había voces familiares, voces de seres queridos que ya no estaban entre nosotros. ¿Cómo era posible? No lo sabía, pero la presencia en la grabación era innegable. Desesperado, busqué ayuda. Un parapsicólogo visitó mi casa y realizó una sesión para intentar comprender lo que ocurría. Durante la sesión, las luces parpadeaban y la temperatura descendía bruscamente. El parapsicólogo concluyó que mi hogar estaba siendo visitado por entidades atrapadas entre el mundo de los vivos y el más allá. Decidí mudarme, pero el susurro persiste en mi memoria. A veces, en noches oscuras, aún puedo escuchar esas voces. ¿Eran espíritus buscando ayuda o algo más siniestro? La incertidumbre sigue atormentándome. Historia 2. Hola a todos, me llamo Matías, y quiero contarles algo que me ha estado quitando el sueño últimamente. Vivo en una antigua casa que ha sido testigo de décadas de historias, pero ninguna tan perturbadora como la que estoy a punto de compartir. Las noches se han vuelto un desafío, y siento la necesidad de que alguien más escuche lo que he estado experimentando. Todo comenzó con una sensación extraña al despertar. Durante semanas, me vi atrapado en un estado de parálisis del sueño que me dejaba indefenso mientras mi mente luchaba por despertar mi cuerpo. Al principio, lo atribuía a simples pesadillas, pero conforme las noches avanzaban, los sueños se volvían cada vez más vívidos. En estas pesadillas, me encontraba en la misma antigua casa, pero todo estaba envuelto en una oscuridad inquietante. Voces susurrantes resonaban en las sombras, susurros incomprensibles que parecían arrastrarse desde rincones ocultos de la habitación. La sensación de ser observado se intensificaba, y mi impotencia se volvía abrumadora. Decidí hacer algo al respecto. Durante una de esas noches, coloqué mi teléfono junto a la cama y lo dejé grabando mientras dormía. La mañana siguiente, al revisar las grabaciones, descubrí algo que hizo que mi piel se erizara. Entre los ruidos de la noche, había susurros siniestros, risas infantiles y un murmullo inquietante que parecía llamarme por mi nombre. La tensión en la habitación era palpable, y cada vez que me quedaba dormido, sentía una presencia a mi alrededor. La antigua casa se volvía un laberinto oscuro donde las sombras danzaban con malicia. En los sueños, me encontraba explorando pasillos desconocidos y habitaciones olvidadas, siempre con la sensación de que algo acechaba en la penumbra. Desesperado por entender lo que sucedía, busqué ayuda de expertos en lo paranormal. Investigadores llegaron a mi casa y realizaron rituales para tratar de purificar el lugar, pero la presencia persistía. En un último intento, llevé a cabo una investigación histórica sobre la casa y descubrí un oscuro secreto. Décadas atrás, la casa fue el escenario de la misteriosa desaparición de varios niños. Las entidades que atormentaban mis sueños eran las almas perdidas de esos niños, buscando respuestas y consuelo. Logré comunicarme con ellas, y con la ayuda de un médium, conseguimos liberarlas de su atormentado existir.
Desde entonces, las noches han vuelto a ser tranquilas, pero la experiencia ha dejado cicatrices en mi alma que nunca desaparecerán. Historia 3. Hola a todos, me llamo Laura, y he pasado por algo que me ha dejado sin aliento. Lo comparto aquí porque necesito que alguien más lo escuche, alguien que pueda entender lo inexplicable. La historia comienza con una caminata en un bosque que jamás olvidaré. Era un día nublado, y la atmósfera del bosque estaba cargada de un silencio inquietante. Desde el momento en que puse un pie en el sendero, algo no estaba bien. La sensación de ser observada me envolvía como una capa fría. Al principio, intenté ignorarla, atribuyéndola a mis propios nervios, pero cada paso que daba parecía intensificar la presión en el aire. Los árboles se cerraban sobre mí, creando una penumbra que solo aumentaba la sensación de estar siendo vigilada. Cada hoja que crujía bajo mis pies resonaba como un grito en la quietud del bosque. Me volvía constantemente, pero no había nadie a la vista. Solo sombras, sombras que se movían cuando yo no estaba mirando. Decidí grabar mi caminata con mi teléfono, pensando que tal vez era mi imaginación jugándome malas pasadas. La grabación capturaba el crujir de las ramas y el susurro del viento entre las hojas, pero también algo más. Voces tenues, intangibles, como si el propio bosque estuviera hablando en un lenguaje que mi mente no podía comprender. La tensión aumentó a medida que avanzaba más profundamente. Las sombras entre los árboles parecían cobrar vida, adoptando formas difusas que desafiaban la lógica. En ocasiones, parecían figuras humanas que se desvanecían cuando dirigía la mirada hacia ellas. La sensación de que algo me seguía se volvía abrumadora, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El clímax de mi experiencia ocurrió cuando, al revisar la grabación, escuché algo que me heló la sangre. Entre los susurros del bosque, había voces que pronunciaban mi nombre. Eran voces femeninas, familiares pero distorsionadas, como si fueran susurros del pasado. El miedo se apoderó de mí, y mi caminata se convirtió en una carrera frenética para salir de ese bosque. Desde entonces, las sombras no me han dejado. En las noches, siento que están en la periferia de mi visión, acechando en las sombras de mi habitación. Cierro los ojos y escucho los susurros, preguntándome qué quieren de mí. No puedo dejar de sentir que abrí una puerta a algo que no puedo cerrar. Historia 4. Soy Juan, y quiero contarles algo que me sucedió en la carretera. Soy camionero y paso más tiempo en la ruta que en casa. Les prometo que nunca creí en cosas paranormales, pero lo que viví no tiene explicación. Hace unos meses, me asignaron un nuevo trayecto. Una ruta larga y solitaria que cruzaba kilómetros de desierto. Las noches eran oscuras, solo la luz de la luna y el ronroneo del motor rompían el silencio. Todo estaba bien al principio, pero una noche, algo cambió. Empecé a escuchar voces, susurros tenues al principio. Al principio pensé que era el cansancio, ya saben, las largas horas al volante pueden jugarte malas pasadas. Pero esas voces se volvían más claras, más distintas. Decían mi nombre, hablaban en un idioma que no entendía. Me estremecía cada vez que el viento traía esos murmullos a la cabina. Una noche, en mitad de la nada, vi algo. Una figura, una sombra que se materializaba en la oscuridad. No sé cómo explicarlo, era como un destello entre la negrura. Frené en seco, tratando de entender lo que veía. Pero antes de poder hacerlo, la figura desapareció. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que la cabina iba a estallar. Decidí grabar mis trayectos desde esa noche. Quería tener pruebas, mostrarle a la gente lo que estaba viviendo. Pero las grabaciones solo mostraban la carretera vacía y el sonido del motor. Nada más. Las voces, los susurros y esa figura simplemente no quedaban registrados. La tensión en la ruta se volvía insoportable. Cada curva, cada sombra, me hacía temblar. El camión se volvía mi única compañía, pero a veces juraría que no estaba solo. Las voces se intensificaban, a veces gritaban tan fuerte que no podía concentrarme en la carretera. Y entonces, una noche, todo se volvió oscuro. No veía nada, solo oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando volví en mí, estaba en la cuneta.
El camión volcado, la cabina destrozada. No recordaba nada. Solo la sensación de terror que aún me consume. Me encontraron inconsciente y me llevaron al hospital. No tenía lesiones graves, solo golpes y moretones. Pero algo había cambiado en mí. A veces, cuando cierro los ojos, veo esa figura. A veces siento esas voces susurrando en la penumbra. Me dijeron que fue un accidente, pero yo sé lo que vi, lo que escuché. Ahora estoy hospitalizado, tratando de entender si lo que viví fue real o solo fruto de mi imaginación. La ruta me persigue incluso entre estas paredes blancas. No puedo dejar de preguntarme qué fue eso y por qué me eligió a mí. Historia 5. ¿Qué tal? Soy Marco, y lo que me pasó hace unos meses aún me quita el sueño. Si estás buscando algo escalofriante, prepárate, porque esto es real. Todo empezó en una calle poco poblada, un lugar que pensé que conocía bien. Verás, solía tomar un atajo para ir al trabajo, una calle que muchos evitaban por su aspecto abandonado. Pero un día, decidí cambiar mi rutina y darle una oportunidad a esa vieja vía. Desde ese momento, todo cambió. Al principio, todo parecía normal. Pero poco a poco, empecé a notar cosas extrañas. Voces, como susurros apenas audibles, me seguían a lo largo del camino. Al principio, las ignoré, pensando que era producto de mi imaginación. Pero con el tiempo, esas voces se volvieron más claras, más definidas. Una tarde, cuando el sol se ocultaba, vi algo que nunca pensé que vería en esa calle. Una casa abandonada, con las ventanas tapiadas y símbolos extraños pintados en las paredes. No era solo vandalismo, eran signos satánicos. Una sensación de frío recorrió mi espalda mientras miraba esa morada macabra. Las noches se volvieron aterradoras. Empecé a tener pesadillas, sueños oscuros que me hacían despertar sudando y con el corazón acelerado. Las voces se volvieron más fuertes, más persistentes. A veces, juraría que provenían de esa casa abandonada. Una noche, decidí investigar. Me acerqué a la casa en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. A través de las ventanas rotas, vi una escena que nunca olvidaré. Figuras encapuchadas, velas encendidas, un ritual macabro en pleno desarrollo. El miedo se apoderó de mí. Retrocedí en silencio, pero algo en el aire cambió. Las voces que había estado escuchando se volvieron gritos, gritos que se mezclaban con cánticos guturales. Corrí tan rápido como pude, pero la sensación de que algo me perseguía no me abandonaba. Desde ese día, evito esa calle como si fuera la peste. Pero las voces persisten en mi cabeza, y cada vez que cierro los ojos, veo las figuras encapuchadas y siento el frío del ritual satánico. No sé quiénes eran ni qué querían, pero sé que algo oscuro y siniestro se esconde en las sombras de esa calle desolada. Y así concluye otro escalofriante relato en nuestro rincón de terror. ¿Te atreverías a enfrentarte a las sombras que acechan en la oscuridad? Recuerda, la realidad a veces supera la ficción, y en este canal, exploramos los rincones más oscuros de lo inexplicable. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo los misterios más escalofriantes, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia aterradora. ¿Tienes alguna experiencia paranormal que quieras compartir? Déjala en los comentarios, porque en este rincón de lo paranormal, cada historia cuenta. Hasta la próxima, valientes exploradores, que la luz de la razón ilumine sus noches y que los sueños no se vean invadidos por las sombras. Nos vemos en el próximo encuentro con lo desconocido.